El mundo del automóvil está cambiando, y no querrás perdértelo. Un nuevo sistema híbrido y una versión híbrida enchufable están a la vuelta de la esquina, con diseños afilados y motores silenciosos. Los grandes de la industria automovilística libran una batalla brutal. Y cuando el consejero delegado de Toyota afirmó que su B de $13,000 destruiría al Tesla Model E, ¿se trataba solo de una declaración o de la estrategia de un ataque calculado? Estamos a punto de ver cómo se desarrolla esta encarnizada batalla y quién se hará con el trono del futuro de la movilidad. Una mirada a los vehículos eléctricos y su recorrido. Los vehículos eléctricos pueden parecer un milagro del siglo XXI, una solución a la creciente crisis del cambio climático y a la escalada de los precios del combustible. Pero ¿y si te dijera que han estado esperando en silencio, mucho antes de que surgieran las preocupaciones medioambientales de hoy en día? La verdad es que los vehículos eléctricos siempre han tenido el potencial de cambiar el mundo, y su historia empieza mucho antes de lo que la mayoría de la gente cree, hace más de un siglo. Las semillas de los vehículos eléctricos se plantaron a principios del siglo XIX, cuando los inventores empezaron a experimentar con pequeños motores eléctricos. A finales del siglo XIX, los carros eléctricos, los barcos e incluso los trenes hacían furor. La electricidad, una nueva fuerza revolucionaria de la segunda revolución industrial, se consideraba la clave del futuro del transporte, y por un breve momento, pareció que los vehículos eléctricos estaban listos para dominar las carreteras. A principios del siglo XX, los coches eléctricos no eran solo un sueño lejano, ya circulaban por las calles. Empresas como Baker Electric y Detroit Electric fabricaban vehículos eléctricos elegantes y silenciosos que eran la personificación del lujo. De hecho, los coches eléctricos eran tan impresionantes que incluso el presidente Woodrow Wilson los utilizaba en su caravana. Estos vehículos eran todo lo que los coches de gasolina no eran: silenciosos, suaves y limpios, dejando atrás a los ruidosos, toscos y difíciles de arrancar motores de gasolina. En su apogeo en 1900, los coches eléctricos representaban casi el 30% de todos los vehículos de y algunos modelos eran capaces de recorrer hasta 70 millas con una sola carga, pero el mundo cambió rápidamente. Los coches de gasolina se abarataron gracias a la cadena de producción en serie de Henry Ford. Nuevas tecnologías como el motor de arranque eléctrico y el silenciador eliminaron problemas clave de los vehículos de gasolina, arranques difíciles y motores ruidosos. Y aunque los V tenían su encanto, los coches de gasolina tenían una gran ventaja: la autonomía. Por aquel entonces, las baterías no daban abasto. Los coches eléctricos pasaron lentamente a un segundo plano, pero la energía eléctrica no desapareció. Encontró su hogar en ferrocarriles, tranvías e incluso carretillas elevadoras. En Europa, el transporte ferroviario eléctrico se convirtió en algo esencial. Y en el Reino Unido, las icónicas carrozas lecheras eléctricas dejaron su impronta. A pesar de todo, la tecnología eléctrica prosperó en silencio, esperando pacientemente a que el mundo se pusiera al día. Luego, en el siglo XXI, todo cambió. La preocupación por la contaminación, el cambio climático y la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles reavivó el interés por los coches eléctricos. La mejora de la tecnología de las baterías, sobre todo las de iones de litio, permitió a los B viajar más lejos, cargarse más rápido y durar más. A medida que bajaba el coste de las baterías, los coches eléctricos se hacían más accesibles al conductor de a pie. Empresas innovadoras como Tesla, Nissan y Chevrolet empezaron a lanzar vehículos eléctricos que no solo eran prácticos, sino también estimulantes. Los motores eléctricos, con su par y potencia instantáneos, ofrecían unas prestaciones que los motores de gasolina no podían igualar. Un motor eléctrico de 100 kilovatios puede superar a un motor de gasolina de 100 kilovatios en aceleración y suavidad de marcha. Además, al tener menos piezas móviles, los vehículos eléctricos requieren menos mantenimiento, lo que los hace eficientes y rentables. Hoy en día, los vehículos eléctricos están por todas partes, desde autobuses urbanos a camiones de reparto, pasando por motocicletas y todoterrenos. La energía eléctrica está revolucionando el transporte de una forma que no podíamos imaginar hace solo unas décadas. Y en el transporte público, los sistemas de frenado regenerativo que cargan la batería mientras se reduce la velocidad están haciendo que los B sean aún más eficientes. Echando la vista atrás, está claro que los vehículos eléctricos siempre estuvieron destinados a ser algo más que una innovación de nicho. Desde el principio, encarnaron el lujo, la eficiencia y el rendimiento. Ahora, gracias a la tecnología punta y a un movimiento global hacia la sostenibilidad,
Los vehículos eléctricos están adquiriendo el protagonismo que siempre han merecido, y no hemos hecho más que empezar. El sueño eléctrico que cambió el mundo. Siempre que alguien menciona los vehículos eléctricos, le viene a la mente un nombre, Tesla, conocida en todo el mundo. Tesla no se limitó a fabricar coches eléctricos, sino que cambió la forma de pensar sobre ellos. Hoy, Tesla es más que una empresa automovilística, es un símbolo de innovación, energía limpia y ambición audaz. La historia de Tesla empezó en 2003, mucho antes de que los coches eléctricos fueran populares. Dos ingenieros, Martin Eberhard y Mark Tarpenning, querían crear un nuevo tipo de empresa automovilística, que utilizara energía eléctrica en lugar de gasolina. La llamaron Tesla Motors en homenaje al gran inventor Nikola Tesla. Su objetivo era mezclar tecnología punta con energía limpia. Pronto se les unieron otros de los primeros miembros como Ian Wright, Straubel y, por supuesto, Elon Musk. En 2004, Elon Musk invirtió $6,5 millones en la empresa y se convirtió en presidente del consejo de administración. Por aquel entonces ya era un empresario de éxito, que había amasado una fortuna con la venta de su parte en PayPal. Musk aún no era el CEO, pero estaba profundamente involucrado en dar forma a la visión de Tesla. Su sueño era empezar con un elegante coche deportivo y luego trabajar para que los coches eléctricos fueran asequibles para todos. El primer coche de Tesla, el Roadster, salió al mercado en 2008. Era rápido, elegante y funcionaba totalmente con electricidad. Construido sobre el chasis de un Lotus Elise, podía pasar de 0 a 100 km/h en menos de 4 segundos y recorrer unas 245 millas con una sola carga. Impresionante para la época, pero el Roadster no era solo velocidad. Mostró al mundo que los coches eléctricos podían ser geniales. Aunque solo se fabricaron unos 2.500, su impacto fue enorme. En 2012, Tesla lanzó el Model S. Esta berlina de lujo puso a Tesla en el punto de mira. Combinaba prestaciones, seguridad y características futuristas en un solo paquete. El Model S ganó premios, batió récords de ventas e incluso encabezó la lista de los más vendidos en Noruega. Podía recorrer más de 500 km con una carga completa y contaba con una gran pantalla táctil en lugar de los controles tradicionales del salpicadero. Las inteligentes actualizaciones de software de Tesla permitieron que el coche mejorara con el tiempo, algo inaudito en la industria automovilística. Después llegó el Model X, una SUV de gama alta con llamativas puertas de ala de halcón lanzado en 2015, repleto de tecnología y con un interior espacioso y de alta tecnología. Aunque las puertas fueron criticadas en ocasiones por ser demasiado complejas, daban al Model X un aspecto futurista que hacía girar cabezas por doquier. Pero lo que realmente cambió las reglas del juego fue el Model 3, presentado en 2016. Fue el primer intento de Tesla de comercializar un coche eléctrico a gran escala. Era más asequible, a partir de menos de $40,000, y recibió más de 300,000 pedidos anticipados en una semana. La prisa por fabricarlo llevó a Tesla a lo que Musk llamó el infierno de la producción, con retrasos y sobrecostes. Pero con el tiempo, superaron esos problemas. En 2018, el Model 3 se convirtió en el coche eléctrico más vendido del mundo, ostentando ese título durante varios años. Tesla siguió con el Model Y en 2020, un SUV compacto basado en la plataforma del Model 3. Se hizo tremendamente popular por su versatilidad y eficiencia, combinando espacio y rendimiento en un práctico paquete. Rápidamente superó en ventas al Model 3 en muchas regiones y ayudó a Tesla a llegar a aún más clientes. Con el paso de los años, Tesla siguió expandiéndose. Abrieron enormes fábricas llamadas gigafactorías en todo el mundo. En Shanghái, China, Tesla abrió su primera fábrica de automóviles de propiedad extranjera. Pronto le siguieron gigafábricas en Berlín y Texas, cada una de ellas una pieza clave del creciente poder de producción de Tesla. Tesla no se detuvo en los coches. Entraron en el mercado de las energías limpias con paneles solares, sistemas de almacenamiento de energía como el Powerwall e incluso tejados solares. El objetivo era simple: reducir la dependencia mundial de los combustibles fósiles. En 2022, Tesla lanzó el camión Semi, diseñado para el transporte de mercancías de larga distancia, y en 2023, tras mucha expectación, empezaron a entregar el Cybertruck, una atrevida y angulosa camioneta eléctrica fabricada en acero inoxidable. Parecía sacado de una película de ciencia ficción, y las opiniones sobre su diseño eran dispares. Pero lo ames o lo odies, no se parecía a nada en la carretera. Aún así, el viaje de Tesla no ha sido fácil.
La empresa se ha enfrentado a demandas, quejas laborales, retiradas de seguridad y muchas críticas públicas. El propio Elon Musk ha suscitado polémica, sobre todo por sus audaces promesas y sus frecuentes publicaciones en las redes sociales. Su liderazgo ha ayudado a Tesla a convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo, pero también ha provocado boicots y protestas, sobre todo después de que sus opiniones políticas se hicieran más visibles en los últimos años. A pesar de los altibajos, Tesla alcanzó grandes hitos. En 2020, sus acciones se dispararon y Tesla se convirtió en uno de los fabricantes de automóviles más valiosos de la historia. Durante un breve periodo de tiempo, llegó a valer más de $1 billón. Sus vehículos lideraron el mercado mundial de coches eléctricos y, en 2023, Tesla tenía casi el 20% del mercado mundial de vehículos eléctricos de batería. Tesla también dio un gran paso en la tecnología de carga. Su conector de carga patentado, el estándar de carga norteamericano, fue adoptado por muchos otros fabricantes de automóviles a partir de 2023. Este movimiento ayudó a Tesla a obtener ingresos constantes y a consolidar su posición como líder en infraestructura de vehículos eléctricos. La historia de Tesla sigue escribiéndose. En 2024, la empresa desveló los conceptos de dos nuevos vehículos autónomos, el Cybercab y el Robovan, que forman parte de su plan para una futura red de robotaxi llamada Tesla Network. Podrían cambiar nuestra forma de concebir la propiedad de un coche y los desplazamientos urbanos. Tesla ha dado forma al mundo de los vehículos eléctricos como ninguna otra empresa, de empresa emergente con grandes sueños a gigante mundial. Su trayectoria ha estado llena de riesgos, visión y transformación. Ya sea por la silenciosa potencia del Roadster, el lujo del Model S, la versatilidad del Model E o el futurista Cybertruck, los vehículos Tesla forman ya parte de nuestras carreteras y de nuestra imaginación. BYD y Volkswagen. Aunque Tesla haya acaparado los titulares como líder de la revolución de los vehículos eléctricos, no es ni mucho menos la única empresa que está dando forma al futuro de este tipo de vehículos. De hecho, dos grandes empresas automovilísticas, la china BYD y la alemana Volkswagen, también están causando sensación en el mundo de los vehículos eléctricos, y ambas son poderosas competidoras por derecho propio. BYD se ha convertido rápidamente en uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del planeta, especialmente en China, aunque puede que no tenga el mismo reconocimiento mundial que Tesla o Volkswagen. La incesante apuesta de BYD por la innovación le ha valido un fuerte afianzamiento en el mercado de los vehículos eléctricos. La empresa empezó como fabricante de baterías y evolucionó hasta convertirse en un gigante de la automoción en toda regla, fabricando casi todo internamente, desde las baterías hasta los chips. Esta estrategia ha dado a BYD una ventaja significativa, especialmente en tiempos de interrupciones de la cadena de suministro. En 2023, BYD vendió más de 3 millones de vehículos de nueva energía, incluidos modelos eléctricos e híbridos enchufables, superando incluso a Tesla en ventas mundiales. Desde el asequible Dolphin hasta los SUV de alto rendimiento Anytang, BYD ofrece una línea diversa diseñada para una amplia gama de clientes. Con su batería Blade, una opción más segura, más delgada y más rentable, BYD ha hecho más accesibles los vehículos eléctricos, especialmente en los mercados emergentes, y con una presencia cada vez mayor en más de 70 países, la influencia de BYD sigue expandiéndose. Sin embargo, a pesar del impresionante crecimiento de BYD, el camino hacia el dominio mundial no será fácil. Volkswagen, con sus profundas raíces automovilísticas y un legado de confianza, representa un reto formidable. VW ha realizado una transición constante desde su pasado propulsado por gasolina hacia un futuro electrificado. La empresa ha invertido más de $100 mil millones en electrificación, y su plataforma MEB se ha convertido en la columna vertebral de su oferta de vehículos eléctricos, desde el ID.3 y el ID.4 hasta el ID.Buzz. Volkswagen se ha comprometido a producir vehículos eléctricos para una amplia gama de consumidores, desde familias a aventureros. En 2023, VW vendería aproximadamente 770.000 V en todo el mundo, convirtiéndose en líder del mercado europeo de vehículos eléctricos. La empresa también ha invertido mucho en la producción de baterías, con su división PowerCo construyendo enormes gigafábricas en Europa y Norteamérica. VW está trabajando incluso en la tecnología de baterías de estado sólido, que promete revolucionar los V haciéndolos más ligeros, seguros y rápidos de cargar.
Aunque el rápido ascenso de BYD es impresionante, se enfrenta a importantes retos para competir con la consolidada marca Volkswagen, sus inversiones tecnológicas y su enorme presencia mundial. Ambas empresas tienen puntos fuertes que las convierten en formidables competidoras, pero la amplia experiencia de Volkswagen, su consolidada infraestructura y su compromiso con la electrificación le dan una clara ventaja en la carrera mundial. Aunque BYD ha hecho grandes progresos, está claro que superar a Volkswagen no será fácil, ya que la sólida posición de VW y sus continuas inversiones en tecnología de vehículos eléctricos garantizan que seguirá siendo un duro rival en los próximos años. Toyota BZ3 de octubre. Fue un lanzamiento que sorprendió tanto a los expertos del sector como a los consumidores de a pie. De repente, se rompió la creencia de que los vehículos eléctricos debían ser caros, lujosos y fuera del alcance del ciudadano medio. Durante muchos años, Toyota se mostró cauta en la carrera de los vehículos eléctricos, mientras Tesla avanzaba con innovación y asunción de riesgos y BYD inundaba los mercados con modelos asequibles. Toyota seguía perfeccionando sus tecnologías híbridas. Muchos se preguntaban por qué el mayor fabricante de automóviles del mundo no se lanzaba de lleno a los vehículos eléctricos de batería. Pero entre bastidores, Toyota hacía lo que siempre ha hecho mejor: planificar, optimizar y esperar el momento oportuno. Las décadas de liderazgo de la empresa en tecnología híbrida, especialmente con el Prius, le dieron una gran experiencia en motores eléctricos e integración de baterías. Pero en lugar de lanzarse pronto y tener que luchar con la escasez de baterías, Toyota prefirió esperar hasta que las condiciones fueran ideales. Cuando el mundo empezó a asentarse en la transición hacia los vehículos eléctricos y la infraestructura mundial empezó a ponerse al día, Toyota ya estaba preparada. Y no solo se ha introducido en el mercado de los vehículos eléctricos, sino que ha dado un mazazo a la barrera de los precios. Cuando Toyota presentó el BZ3X en China en colaboración con el grupo GAC, el mundo del automóvil se quedó mirando. Por menos de lo que cuestan muchos coches económicos de gasolina, los compradores pueden adquirir un moderno SUV eléctrico de tamaño completo, algo que antes se creía imposible. El BZ3X no es solo barato, es impresionante. Viene con una gran pantalla de infoentretenimiento de 14 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital, Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto, e incluso sistemas de asistencia al conductor de alto nivel como el control de crucero adaptativo, la detección de ángulo muerto y el asistente de mantenimiento de carril. Tiene el aspecto y el tacto de un vehículo de gama alta, pero cuesta menos que muchas berlinas compactas de gasolina. Este lanzamiento envía un poderoso mensaje: los vehículos eléctricos no tienen por qué ser juguetes de lujo, pueden ser para todos. 3 factores principales hacen posible el BZ3X a un coste tan bajo, y ninguno de ellos depende de la suerte. En lugar de utilizar costosas baterías de iones de litio que dependen del cobalto y el níquel, el BZ3X funciona con baterías de fosfato de iones de litio. Estas baterías no solo son más asequibles de producir, sino que también son más seguras y duraderas. Aunque no tienen tanta energía por kilo, son ideales para la conducción urbana y suburbana, que es exactamente lo que necesita la mayoría de la gente. Las baterías LFP también evitan muchos de los problemas éticos y medioambientales relacionados con los materiales de las baterías tradicionales, lo que da a Toyota una ventaja tanto en costes como en sostenibilidad. Toyota siempre ha sido un maestro de la fabricación. Su famoso sistema de producción Toyota se centra en eliminar residuos, aumentar la eficiencia y ofrecer calidad a gran escala. Décadas de experiencia en este sistema han permitido a Toyota fabricar el BZ3X no solo con rapidez, sino también de forma rentable, sin sacrificar la fiabilidad ni la calidad de fabricación. Mientras que las empresas de nueva creación suelen perder dinero al intentar aumentar la producción, Toyota fabrica coches con coherencia y precisión. Esto por sí solo le da una gran ventaja en la carrera de los vehículos eléctricos. El BZ3X se fabrica en China en colaboración con Guangzhou Automobile Group. Esto permite a Toyota producir vehículos más cerca de donde las cadenas de suministro son más fuertes y los costes más bajos. China se ha convertido en el centro mundial de fabricación de vehículos eléctricos, especialmente en lo que respecta a la producción de baterías y el suministro de componentes. Al aprovechar la infraestructura y la experiencia local de GAC, Toyota puede ampliar la producción de forma más rápida y barata que si hubiera construido una nueva planta desde cero. El lanzamiento del BZ3X marca un punto de inflexión en la historia de los vehículos eléctricos. Hasta ahora, los vehículos eléctricos se consideraban una opción de gama alta,
ideal para los primeros usuarios adinerados, pero fuera del alcance de muchos conductores habituales. Incluso el Tesla más asequible, el Model 3, cuesta a partir de $38.000, mientras que el Model Y ronda los $55.000. El ID.4 de Volkswagen también cuesta más de $38.000. Pero el bZ3X cambia todo eso. Los B compiten directamente con los coches compactos de gasolina, ofreciendo más prestaciones y cero emisiones a un precio similar o incluso inferior. Eso cambia las expectativas de los consumidores, obliga a los competidores a replantearse sus estrategias y abre la puerta a la adopción del B en mercados donde el precio ha sido la mayor barrera. No se trata solo del lanzamiento de un nuevo vehículo, sino de un reinicio del mercado. Toyota no ha hecho ruido con llamativas promesas de conducción autónoma ni con estadísticas de rendimiento extremas. No entró en la carrera de los B intentando superar a Tesla. En su lugar, se ha centrado en algo sencillo pero potente: fabricar un coche eléctrico de alta calidad que la gente pueda permitirse. El bZ3X tiene el potencial de impulsar la adopción masiva de vehículos eléctricos en lugares como el sudeste asiático, Sudamérica, África y Europa del Este. Regiones en las que la asequibilidad es clave. También presiona a los fabricantes de automóviles occidentales para que bajen los precios o se arriesguen a perder por completo el mercado básico. Si Toyota consigue aumentar la producción del bZ3X y llevar modelos similares a otros países, podría cambiar el panorama automovilístico mundial como no se ha visto en décadas. Sería el comienzo de la generalización de los vehículos eléctricos, no la excepción. Es difícil saber si los competidores podrán igualar pronto este nivel de precios y calidad. Pero una cosa es cierta: el juego ha cambiado, y Toyota, con su enfoque tranquilo, metódico y preciso, acaba de dar una de las mayores sorpresas del sector de los vehículos eléctricos. Impactante declaración del CEO de Toyota. Cuando el consejero delegado de Toyota, Koji Sato, declaró: nuestro nuevo vehículo eléctrico de $13.000 arrasará al Tesla Model Y. El mundo del automóvil se levantó y tomó nota. Si los informes internos son exactos, no iba de farol. He tomado mi decisión, dijo a un grupo cerrado de ejecutivos. Vamos a toda velocidad. La misión es sencilla: construir el mejor SUV eléctrico posible, a un precio que nadie creía posible. Y sí, vamos a por Tesla. Entre bastidores, en la sede central de Toyota, se está gestando algo grande. Fuentes cercanas al equipo de desarrollo afirman que Sato ha estado supervisando personalmente la puesta a punto del bZ3 de octubre, un audaz SUV totalmente eléctrico diseñado para dar un vuelco al mercado de los vehículos eléctricos. Los ingenieros describen un ambiente implacable de concentración y urgencia mientras Sato empuja a su equipo hacia objetivos que antes se consideraban imposibles para un B económico. Una persona con información privilegiada lo resumió de la mejor manera: quiere que un SUV de $13.000 se conduzca como uno de 3 veces su precio. La idea es crear un SUV eléctrico de tamaño completo que no solo compita con los coches de gasolina de gama básica, sino que también se enfrente a los vehículos eléctricos de gama alta en términos de espacio, prestaciones, confort y autonomía, a un tercio de su precio. Documentos internos filtrados a principios de este mes dan pistas sobre los planes de Toyota: un lanzamiento mundial del bZ3X con carga ultra rápida, una robusta batería LFP con una autonomía de más de 320.000 km y lo último en tecnología de asistencia al conductor. ¿Fecha prevista? Principios de 2026. Sato también está duplicando la producción. Los informes sugieren que Toyota está intensificando su asociación con el grupo chino GAC para potenciar la fabricación en toda Asia, con planes de expansión ya esbozados para América Latina y Europa del Este. Y sí, Norteamérica también está en el radar. Fuentes internas revelan que la producción localizada podría comenzar en 2027, si se dan las condiciones políticas. Un ejecutivo cercano al proyecto lo dijo sin rodeos: Koji no está jugando al juego de Tesla. Quiere cambiar las reglas por completo. Aunque Toyota aún no ha hecho públicos estos planes, todo apunta a que a finales de 2025 se celebrará un multitudinario evento mediático, en el que Sato desvelará la nueva y audaz hoja de ruta de la compañía en materia de vehículos eléctricos. Si el bZ3X está a la altura de las expectativas, no será un SUV eléctrico más, sino una de las mayores transformaciones de la historia de la industria automovilística. Toyota ha pasado de ser considerada una marca rezagada en el campo de la electrificación a convertirse en la marca a la que todos quieren alcanzar. Así que si un Toyota EV de $13.000 llega realmente con el rendimiento,
La tecnología y la durabilidad prometidos. ¿Deberían preocuparse Tesla y el resto de la industria? Dinos lo que piensas en los comentarios. Y no olvides suscribirte para recibir más actualizaciones sobre el futuro de la conducción.